tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando una segunda semana en esta gran facultad de arquitectura y en una de las tantas clases que ustedes toman en esta licenciatura en arquitectura. Y bueno, la semana pasada nos presentamos, estuvimos platicando un poco de cómo se van a ir realizando las cosas y bueno, ya ahora podemos ir más al grano, ir directos hacia lo que nos compete en esta asignatura, porque con lo que platiqué en el video pasado, con lo que ustedes elaboraron en su ejercicio de primer acercamiento a la asignatura, pues ya sabemos de qué se trata, ya sabemos a qué venimos. Venimos a conocer un poco de los antecedentes del urbanismo en México y a saber de qué nos sirven las características de lo urbano y del ambiente natural en el proyecto arquitectónico, más que de qué nos sirven, cómo se relacionan con nuestro proyecto. Para esto, para iniciar con nuestras actividades, les dejé que leyeran un texto bastante interesante sobre el grado de urbanización en México. Eh, el texto se llama Evolución de las ciudades mexicanas, pero lo que yo quería que identificaran era esa palabra a la que le podemos llamar grado de urbanización, que a eso se refiere a qué tanta población existe en un lugar que es urbana. Grado de urbanización se refiere a que de 100 personas, ¿cuántas de esas personas son urbanas? Entonces, si hablábamos de que al inicio del siglo pasado había una persona urbana, eh, o más bien 10 personas urbanas por 90 rurales, eso es a lo que se refiere el grado de urbanización. Eso quería decir que el 10% eran urbanos y el 90% eran rurales. A eso se refiere esto del grado de urbanización. ¿Cuántas personas vivían de manera urbana y cuántas personas vivían de manera rural? Y luego hablamos de otro punto interesante también ahí en el texto, que es el porcentaje de urbanización. Ese se refiere a que un porcentaje del país, un porcentaje de México es rural y otro porcentaje del país es urbano. En este caso, en la tabla que les dejo es porcentaje de urbanización, se refiere a del 100% del país, qué porcentaje es urbano. Y ahí es donde empezamos a ver unas cosas bastante interesantes. Y para eso vamos a utilizar un poco algunos mapas que quiero que vean para ejemplificar un poquito mejor esta situación. Antes que empezar con estas imágenes, comento, esta lectura nos habla de precisamente ese grado de urbanización. ¿Cuántas personas eran urbanas a principios del siglo XX? Nos va desglosando cada década, década por década, nos va desglosando cómo va aumentando ese porcentaje de población urbana. Si en 1910 eran 10-15% el porcentaje de población urbana, para 1920 el grado de urbanización pues puede ser que aumentara un poco, digamos que del 12 al 15% va aumentando un poquito. Para 1920 es eso lo que teníamos, podía ser que estuviera llegando hasta el 20% el grado no, arriba del 15% el grado de urbanización en los 20. Entonces hablamos de que 1900 teníamos un porcentaje del 10%. 10% de la población en el país era urbana. Nos vamos un poquito para adelante, llegamos a 1910.
ahí ya tenemos un porcentaje de grado de urbanización del 13 al 15%, ahí más o menos. También es una situación difícil de definir, ya que los censos no eran como en la actualidad, en los que se contaba de manera más precisa cuántas personas habitaban en el país e incluso a qué se dedicaban. En esos a principios de siglo no era tan preciso ese conteo. Sin embargo, sí se tiene una estadística bastante aceptable en cuanto a lo que existía de personas en esos momentos. Decíamos, 1910 oscilábamos por el 12%. Nos vamos a 1920 y aumentamos otro cachito. Nos estamos subiendo arriba del 15% en 1920. Llegamos hasta 18% más o menos de población urbana en el país. ¿Esto de qué nos habla? Esta primer mitad del siglo XX, México era un país rural, no era un país urbano, era un país en donde mayoritariamente se dedicaban a lo agrario, a la producción agraria, tanto en la siembra como en la ganadería. Eso era a lo que se dedicaba la mayor parte de la población en el país. Era una población rural. Por eso es que se habla de que la revolución de 1910 no fue una revolución agraria, porque la gente que se levantó en armas era precisamente la población rural, que luchaba por una pertenencia de las tierras. Y bueno, eso es parte de lo que nos atañe, sí, sí nos atañe eso, porque en esos momentos la población estaba siendo explotada, por decirlo de alguna manera, por los grupos que tenían el dominio de las tierras, el control de las tierras. Entonces, desde ahí, desde esos momentos podemos empezar a hablar de una eh, diferencia fuerte de clases y explotación de clases. Por eso es que existe esta revolución agraria. Sin embargo, a pesar de esta situación, o más bien como consecuencia de esta situación, esta revolución no solo nos llevó a esa disputa entre clases, sino también a que definitivamente no parecía ser tan bueno para el futuro de una familia el seguir siendo rural. Entonces eso fue parte de lo que fue dando empuje a que la población que era rural se fuera acercando poco a poco a las zonas urbanas, porque lo rural no estaba siendo bien compensado. Teníamos los pocos beneficios económicos que tenían estas personas, luego una batalla que se dio en 1910, la segunda década del siglo XX, esa lucha que ustedes conocen, que evidentemente los hacía sentir todavía menos seguros. Entonces aparentemente no era bueno ser rural. Entonces fue uno de los motivos de los que nos daba el empuje hacia moverse, migrar hacia las ciudades. Entonces ahí radica ese aumento en las primeras 2 décadas del siglo XX, del por qué se empezó a cambiar poco a poco hacia lo rural. Ese es uno de los motivos. No es el único. También tenemos la tecnología, que ese es un punto que vamos a platicar en la lectura que les voy a dejar para esta semana que viene. Pero aquí lo que nos importa es esto, la revolución. La revolución dio ese empuje, ese empuje. Entonces, 1920 teníamos arriba del 15% de población urbana en el país. En 10 años, 15 años, la población se duplicó, la urbana, pero era la población rural que estaba migrando hacia las zonas urbanas. Luego tenemos hacia 1930 otro cachito para arriba, y sí ya estamos oscilando por ahí del 20% de población rural en el país. Vean, son 20 años, 2 décadas en los que se está triplicando
la población, por decirlo de alguna manera, si se está multiplicando la población urbana y responde al mismo fenómeno, de que el campo no parecía estar prometiendo mucho para el futuro de las familias, pero había algo que sí parecía prometer mucho, que era la tecnología que nos traían las industrias. Las industrias empezaron a traer mucha tecnología y maquila trajeron. La maquila era las fábricas que se dedicaban a la maquila de productos, ropa, vestidos, eh, diferentes tipos de herramientas, hasta embalajes, o sea, empaquetar cosas, las embotelladoras y demás. La industria llegó al país y empezó a generar también esa propuesta de modernidad hacia el país, y entonces empezó a verse como que el campo, lo agrario no era precisamente lo que daba el mejor futuro. Empezó a hablarse de tecnología, de la industria. Entonces, en los 30 empezamos a hablar un poco de eso, de la industria, y la industria empieza a jalar a la población rural hacia las zonas urbanas. Y seguimos creciendo en población. Para 1940 la población urbana pues sigue creciendo. Ya estamos superando el, el 20%, ya estamos por ahí del 25% de la población urbana, del grado de urbanización. Entonces, seguimos creciendo. Y es principalmente la Ciudad de México, Guadalajara y un poco Monterrey para esos días, pero era principalmente la Ciudad de México y un poco Guadalajara, quienes estaban empezando a absorber toda la población rural del país hacia la gran industria que estaba generándose, construyéndose en estos dos estados, principalmente en la Ciudad de México, pero así también pasaba en algunos otros estados como Guadalajara, como Jalisco y Monterrey, Nuevo León, que eran parte de los lugares donde empezó a llegar mucho la industria, pero en especial a la Ciudad de México. La mayor parte de la población urbana del país estaba en la Ciudad de México. Incluso es el Producto Interno Bruto, que es el dinero que se generaba en el país era principalmente de la Ciudad de México. Era prácticamente el 40-50% lo que se generaba del país en la Ciudad de México. Seguimos avanzando con esa tendencia sigue avanzando, y para 1950 estábamos llegando arriba del 30% de la población urbana en el país. Arriba del 30%. ¿Cuántos años fueron? Fueron 4 décadas en los que llegamos arriba del 30% en la población urbana. Eh, es un Necesitaríamos compararlo con el crecimiento que hubo en otros países, en otras zonas del mundo. En México en especial, el crecimiento fue muy rápido, muy rápido, de lo que era rural a urbano. Necesitaríamos compararlo un poco más con lo que pasó en Europa, con lo que pasó incluso en Estados Unidos. No fue tan rápido. En México tuvo un boom muy llamativo la forma en que creció las zonas urbanas. Eh, Fue, como lo vemos en esos porcentajes, de un 10% a un 30% en 40 años, cuando en otros países la tasa era pues, de la mitad o menos de la mitad. O sea, fue alto el crecimiento, fue rápido el crecimiento. No estamos hablando también de todo el mundo, estamos especificando México, porque hay países en Asia que se han desbordado también en algunos momentos de su historia. Pero a México le pasó ese desborde, le pasó en el siglo XX, y en especial en la primera mitad del siglo XX se empezó a fraguar todo eso, se empezó a
a generar todas las bases de ese crecimiento, que fueron el desprestigio, o más bien el poco futuro que se le daba a la gente que se dedicaba a lo agrario, y el gran empuje que tuvo la modernidad en la industria, que empezó a generar que la gente fuera migrando poco a poco hacia las zonas urbanas. Más que crecer más gente en las zonas urbanas, fue la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas. Luego, pues ya hablamos de seguir avanzando con este crecimiento, que fue un crecimiento sin medida, sin, sin mucho control. Y fue por eso que, pues también para mediados de siglo, se tenía ya, se empezó a contar con las primeras ideas para generar las leyes de asentamientos humanos. Esas leyes de asentamientos humanos se fueron empezando a fraguar desde esos mismos momentos, porque el gobierno y los dirigentes empezaron a dar cuenta de esa población en aumento. Sin embargo, a pesar de que ahí estaba naciendo las leyes de asentamientos humanos, todavía no estaba fraguadas las leyes de manera firme. Así que seguimos creciendo. Y para 1960, pues ya estamos casi llegándole al 40% del grado de urbanización. 40%. Del 50 al 60 fue casi cerca del 10% el crecimiento de la zona, de la gente que vivía en zonas urbanas. Cerca del 100%, del 10% que aumenta. Fue un aumento, fue al parecer en momentos en los que más se creció. Del 50 al 60 se creció muchísimo en las zonas urbanas. Se seguía creciendo. Para 1970, para la década de los 70, que ya se estaba llegando al 50%, ahí ya México se podía empezar a considerar un país mitad urbano, mitad rural, para 1970. Ahí es en esa década donde surge ya formalmente la Ley General de Asentamientos Humanos, que ahí es donde empiezan a fijar las normas básicas para el planeamiento y la fundación de ciudades, porque durante 1950, 55, 60, 65, 70, 75 incluso, las ciudades empezaron a formarse, a construirse, a crearse sin un orden claro. Sí había cierto tipo de ordenamiento, pero no al que le podíamos llamar parte de una ley general. En 1976 se hizo esta Ley General de Asentamientos Humanos, que dio pie a las normas básicas de planeación, fundación y conservación e incluso mejoramiento de las ciudades. Y no solo de las ciudades, también de las zonas rurales. Pero eso es relevante. Estamos hablando de 1900, cuando empezamos a hablar de esto, de este crecimiento. Pero nos vamos hasta 1976, donde pasamos de ser el 10% de población rural a ser, pues, cerca del 50% de población urbana. Del 10 al 50% en 6 décadas. El país se empató en población urbana y población rural. ¿Y qué pasó para 1980? A pesar de los esfuerzos de la Ley General de Asentamientos Humanos, pues para 1980 se puede hablar de que definitivamente el país es un país de población urbana mayoritaria, porque para 1980 la población urbana
estaba arriba del 50%. Estábamos incluso arriba del 55% como población urbana en México, para 1980. Ya era un país considerablemente más urbano que rural. Y ahí podíamos hacer esta otra comparación. En esa época vamos a hacer esa comparación del porcentaje de urbanización, que es la otra columna de la tabla que les dejé. Ese porcentaje de urbanización se refiere a que del 100% del país, cuánta población fue, no cuánta población, cuánto territorio empezó a ser urbano. Para 1900 teníamos un grado de urbanización más o menos a la par de lo urbano, no de lo urbano, de la población rural. Entonces teníamos alrededor del 10% de población rural y era más o menos alrededor del 10% las zonas urbanas en el territorio. Igual fuimos avanzando, se fue creciendo más o menos a la par en ese aspecto. Y para ya el momento en el que estamos hablando, de 1980, también el porcentaje de urbanización estaba siendo arriba del 50%. Entonces, ya no era nada más que las poblaciones del país en personas vivían mayoritariamente en ciudades, sino que los asentamientos humanos en el país mayoritariamente eran urbanos. Los asentamientos del país para 1980, cada ciudad, cada pueblo que recorrían en el país, más de la mitad de esos pueblos, ciudades, poblados que recorrían en el país eran ya urbanos, se dedicaban a actividades urbanas, no a actividades agrarias. A eso es a lo que se refiere principalmente esto del porcentaje de urbanización, qué parte del territorio es urbano. Y para 1980 la mayor parte del territorio ocupado era para fines urbanos y menos del 50% era ocupado para fines rurales. Eso para 1980. Y ese porcentaje fue aumentando. Así como ustedes lo pudieron ver claramente en la lectura, que es una lectura bastante interesante porque nos habla de esta situación de cómo fuimos creciendo. Y es ahí donde vamos a tener unas imágenes bastante explicativas, que dicen mucho acerca de este crecimiento desmedido que tuvo la Ciudad de México en específico. Pero la Ciudad de México es un reflejo de lo que pasó en todo el país. Y eso es lo que voy a mostrarles para esta próxima clase, donde vamos a hablar precisamente de cómo la Ciudad de México se vio, pues por decirlo con algunas palabras, se vio invadida o cubierta por la tecnología de la revolución industrial, que es precisamente el tema que vamos a ver para esta semana, la revolución industrial. Porque la revolución industrial, la tecnología que dio la revolución industrial es mucho del por qué las ciudades en México crecieron como crecieron. Como les decía, nos trajeron las fábricas, nos trajeron la maquila, nos trajeron la modernidad. Y entonces la revolución industrial, que fue una revolución de tecnología en el mundo, nos trajo también eso. Aparte de muchas cosas buenas, nos trajo esa consecuencia, la migración de la población rural hacia las zonas urbanas.
Y eso es otro punto muy interesante que vamos a leer en una lección de, del maestro García Ramos en su libro de Iniciación al Urbanismo, que también ya lo tienen aquí publicado en el Classroom, para que lo consulten con la intención de que lean lo que pasó durante la Revolución Industrial, a lo que le llama García Ramos efemérides de la Revolución Industrial. García Ramos nombra eh, en una serie de años, cada determinado tiempo, él nombra cómo hubo eventos importantes, descubrimientos o creaciones importantes en una serie de años. Describe qué fue lo que pasó y cada una de esas efemérides nos da una consecuencia hacia el urbanismo, hacia cómo iban creciendo los diferentes poblados humanos. Porque ahí van a encontrar cosas como la imprenta, cosas como el hierro, cosas como la medicina, que fueron de una u otra manera contribuyendo a los cambios que existieron en las ciudades durante este siglo XX en México. Esa revolución industrial nace en Europa, todas estas ideas revolucionarias de la industria y la tecnología nacen en Europa, y era tecnología de todo tipo de tecnología. Tecnología, la imprenta, que era tecnología en cuanto a la comunicación. La imprenta fue una tecnología para la comunicación. Eh, la electricidad que se empezó a utilizar se revolucionó durante esa época para poderla llevar a todas las casas. La medicina tuvo también un avance bastante importante. Fue una época de avances tecnológicos bastante importantes que han hecho que las sociedades tengan en buena medida la cara que tienen hoy las sociedades y las ciudades. Entonces, por eso la importancia de que lean la Revolución Industrial con sus efemérides que nos presenta el maestro García Ramos, y con estas dos lecturas, estas tan divertidas lecturas que tienen del grado de urbanización en México y de la Revolución Industrial, vamos a ver unas imágenes que las van a entender muy bien después de haber leído estas dos lecturas, estos dos ensayos de estos dos autores que nos ayudan mucho a entender el porqué de las ciudades. Esto es, en buena medida, el porqué de las ciudades. La tecnología y la preferencia de lo urbano sobre lo rural, que no necesariamente era bueno, pero era la visión que se tenía en esos momentos, porque en esos momentos, en esa época, empezó a importar la modernidad. Fue la época moderna. Entonces, era moderno la industria. Y la industria fue jalando poco a poco a las poblaciones rurales hacia las zonas urbanas. Pues bueno, pues aquí cerramos el tema hoy. La próxima clase vamos a programarla para así vernos, porque les quiero mostrar estas imágenes y platicárselas de frente. Bueno, al menos así frente a la cámara, pero quisiera poder lograr algún diálogo después de que hayan leído esto, porque estas imágenes son muy gráficas en cuanto a estos cambios que estamos viendo primero en la lectura, en esta lectura. En ambas lecturas estamos viendo un cambio de ideas y de forma en las sociedades, pero lo vamos a ver cómo se refleja en, en ese espacio que ocupa la ciudad. Y bueno, pues muchas gracias. Comenten cualquier cosa aquí en Classroom. Cualquier duda, tenemos desde las 11 hasta la 1 para poder platicar ahí en Classroom. Y la próxima clase
programamos una videoconferencia para poder platicar sobre estas imágenes que quiero que disfruten. Bueno, pues muchas gracias y estamos en Classroom está abierto, platiquemos. ¿Sí? Gracias.